Estamos con las primeras reacciones a los anuncios del gobierno y ya se encuentra con nosotros César Litvin, tributarista. César, Cristina lo saluda, también está conmigo Gustavo Bazán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina y Gustavo, un gusto saludarlos. Bueno, César, cuéntenos cuál es su opinión luego ya de los anuncios concretos que ha hecho el gobierno. Los anuncios son importantes, son buenos, en el sentido de que deja de pedir información muy relevante a contribuyentes que no son significativos desde el punto de vista recaudatorio, y desde ese punto de vista me parece que simplifica mucho también la tarea de Arca, teniendo en cuenta que va a poner foco en los contribuyentes más importantes, ¿sí? Esto también quita mucho trabajo a escribanos, a bancos, a agentes bursátiles, etcétera, que estaban obligados a reportar operaciones que tenían un monto que quedó totalmente pulverizado por la inflación, los montos a partir de los cuales había que dar información. Yo creo que esto cierra bien en la medida en que los proyectos de ley que van a mandar al Congreso contemplen la seguridad jurídica para el contribuyente. Claro. y esto es el punto más importante, el punto clave, y además de mandar al Congreso que sea aprobado por el Congreso. Estoy hablando de la Ley de Procedimiento Tributario, de la Ley Penal Tributaria y de la Ley Penal Cambiaria. ¿Por qué? Porque muchos de los dólares fueron comprados donde había posibilidad de comprarlo, que era en el mercado informal. Ahora, entonces, necesito, Gustavo, la Ley Penal Cambiaria que elimine esa infracción, esa sanción, para los casos que han comprado. Está clarísimo. Ahora, Litvin, hay un punto de los regímenes de información de los que mencionó el titular de Arca, que es referido a transferencias y acreditaciones bancarias, que antes el banco debía informarlo si superaba el $1.000.000 y ahora si supera 50 millones de pesos para personas físicas. La pregunta concreta es esta. Si una persona va a su banco con una valija con 50 millones de pesos o su equivalente en dólares, es decir, $41.000 más o menos al tipo de cambio de hoy, ¿el banco los recibe sin hacer preguntas? Yo creo que sí, habría que ver la letra chica, esto es el anuncio, y yo creo que sí, lo que no va a hacer el banco es informar esa transferencia o esa acreditación por un monto inferior. Por eso. Es decir, insisto con esto, la idea es apuntar a los contribuyentes más relevantes. Hizo una mención de 1.000 quick, cuánto No, pero justamente porque el 50%. ¿sí? Está bien. Sí. No, que en la figura de sacar los dólares del colchón, yo me imagino no solamente ir a un concesionario de auto a pagar el auto o a la escribanía a pagar una casa, sino meterlos en el sistema y a partir de ahí hacer lo que quiera. Entonces, esa es mi pregunta puntual, porque me interesa saber si voy con el efectivo a la ventanilla y como no supera los 50 millones de pesos, me lo acreditan y chau picho. Sí, yo creo que sí, condicionado a ver la letra chica que puede ser un poco más profunda o más intensa que lo que dice el anuncio, ¿no? Pero yo creo que sí, esa es mi interpretación hasta el momento. Ahora, es un monto, es como si fuera un blanqueo para el pequeño ahorrista. Estamos ante un blanqueo para el pequeño ahorrista, porque no estamos hablando de montos muy importantes en el sentido de, eventualmente, no estamos hablando más de $50.000. No, yo no sé si, yo no le daría la connotación o la naturaleza de un blanqueo. Ajá. Simplemente es como decir, dejar de apuntar a los pequeños contribuyentes que por distintos motivos que fueron explicados con la crisis que ha habido en Argentina en las últimas décadas, trató de cubrir su patrimonio y bueno, eso justifica de que estos pequeños contribuyentes no van a ser observados, no van a ser mirados por el organismo fiscal. Claro, correcto. Se ha desmontado una estructura que
apuntaba incluso al pequeño ahorrista que en realidad lo único que estaba buscando era defenderse de la inflación, del Estado, del exceso en tributación. Del plan Cristina, del plan Bonex, de la especificación asimétrica, del que depositó dólares, no recibió los dólares, del corralón, todo lo que ha pasado, lo que hemos pasado en una Argentina en las últimas décadas, donde tampoco daba confianza tener el dinero en los bancos, ¿no? Ahora, Litvin, en el caso de las operaciones inmobiliarias, los escribanos dejan de estar obligados a informar también la operación. Eso quiere decir que yo voy con mis fondos, pago lo que realmente se paga, más allá de lo que se informe, como habitualmente sucede con las operaciones inmobiliarias, y ahí se termina todo. ¿Eso cómo lo ve? Sí, yo creo que desobliga a los escribanos a informar estas operaciones, pero deja intactas las facultades de la UIF para investigar lo que pueda provenir de dinero sucio. Claro, ¿no? Si yo compro una casa de $1 millón, me van a preguntar de dónde sacaste ese $1 millón, por más que el escribano no haya informado. Tiene facultades que si tiene esa información de preguntar y si las respuestas no son correctas, de sancionar, por supuesto, ¿sí? Ahora, digo, el broche de oro es la aprobación de estas leyes que estoy diciendo, que elimina cualquier inseguridad jurídica. Lo que tiene que tener el ciudadano de a pie es que esto no tenga consecuencias futuras. Y cuando digo consecuencias futuras, hablo desde el punto de vista que no le pueden reclamar nada hacia atrás, y también que los impuestos hacia adelante no le coman o no le muerdan ese patrimonio ahorrado y que lo tenía encanutado, entre comillas. Ahora, Litvin acaba de terminar un blanqueo, ahora a principios de mayo, que era muy, muy beneficioso para el individuo, porque prácticamente salía gratis, bajo ciertas condiciones. ¿Qué le hace pensar? Hasta $100.000 gratis. Sí, no, y más también si uno lo dejaba inmovilizado el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025, en la cuenta cera. La pregunta es, ¿qué le hace pensar que esta vez va a haber como un nuevo impulso a exteriorizar el dinero si ya se acaba de terminar un blanqueo que era, como decíamos recién, muy, muy atractivo y beneficioso para el contribuyente? Yo creo que ahora el valor agregado es eliminar todo, lo voy a decir científicamente y después lo voy a traducir, el panoptismo fiscal que existe sobre la intimidad económica del contribuyente. Sí, qué bien que cada movimiento que podía hacer, cada movimiento que hacía el contribuyente, Arca tenía una cantidad de información donde sabía cuánto pagaba despensas, qué inmuebles compró, qué autos compró, cuánto gastaba con tarjeta de crédito, cuánto gastaba por viajes al exterior. Es decir, tenía toda la posibilidad de reconstruir toda esa intimidad económica de un contribuyente, que acá se está desmontando todos esos regímenes informativos que le daban herramientas a Arca, pero que en definitiva tampoco funcionaban porque la informalidad seguía creciendo. Claro, pero además le voy a hacer una pregunta más general. ¿En qué países existe este tipo de control de la propiedad y del movimiento de la propiedad? No, hoy los estados modernos lo que hacen es dar libertades a los ciudadanos para que puedan elegir qué hacer libremente con su patrimonio sin tantos controles. Por supuesto que hay menos informalidad en esos países, ¿sí? Y no ha habido esas crisis económicas que hemos tenido nosotros, pero la tendencia es a no molestar al ciudadano. La tendencia en el mundo es no seguir tanto los movimientos de los ciudadanos, salvo que sean ciudadanos sospechados de lavado de dinero. Pero por eso a eso voy. ¿En qué categoría de países nos ponía este sistema tributario persecutorio que usted definió como panopticón? Y yo no sé si se refiere al concepto griego de verlo todo o a la construcción de prisiones, porque hay una prisión llamada panopticón, ¿no? Sí. Que es una circular con celdas que se ve todo desde una torre. Sí. Justamente el
fisco actuaba desde ese lugar tratando de mirar todo lo que hacía el contribuyente. Y estábamos entre los países muy regulados, donde el organismo fiscal con un gran poder y con una gran discrecionalidad en el uso de ese poder, ¿sí? Que cuando excedía la discrecionalidad, la frontera se convertía en arbitrario también, ¿no? Ha habido persecuciones en gobiernos anteriores contra determinados contribuyentes por opinar diferente, por escribir diferente, y bueno, esto ha pasado en la Argentina, no podemos negarlo, pero también tiene que ver con todo el nivel de información, y ese nivel de información mal usado es peligroso para el contribuyente. Por eso muchos contribuyentes estaban justamente tratando de cubrir su patrimonio, cubrir su seguridad también, porque esto hay algo muy importante, se vuelve a una norma que el gobierno anterior derogó y lo había impuesto el gobierno de Macri, que es los bancos no tienen por qué pedir declaraciones juradas de impuestos de los contribuyentes. Claro. Porque eso si encima sos su cliente, ¿qué les importa? No, pero no solamente que les importa, es un acto de muchísimo temor de la inseguridad, porque el patrimonio que declaro en las declaraciones juradas, ¿sí? Es la intimidad de una persona que cuando lo entrego al fisco tengo una protección de secreto fiscal. Total. Pero cuando lo entrego a un empleado de banco, yo no sé qué hace ese empleado de banco con la información de todos los contribuyentes. Entonces, el gobierno anterior derogó esa norma y ahora aplaudo de pie que vuelvan a impedir que los bancos soliciten información de declaraciones juradas donde está todo el patrimonio de un contribuyente. En un país con tanta inseguridad, con tantos robos, con tantos secuestros, yo diría que genera una inquietud muy grande. Así que esto lo quiero remarcar porque es muy importante. Gracias, César Litvin, un gusto tenerlo con nosotros. Adiós, buena jornada.